Buenos días, hermanos. Un placer estar nuevamente con ustedes en un estudio nuevo que estamos empezando en este periodo. Este tema que les vengo a traer es un tema muy interesante, es un tema que nos atañe mucho, sobre todo en estos tiempos donde escuchamos tantas cosas acerca de la iglesia. Y una de los tópicos que generalmente oímos es que si es tan necesario realmente asistir a la iglesia. Sabemos que esta es una una pregunta seria porque muchas veces hemos escuchado a ciertos cristianos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien estando en mi casa, puedo oír una predica por la televisión y yo me edifico así, y etcétera, etcétera. Muchas veces, muchos de nosotros hemos oído de ese tipo de comentarios, pero déjeme decirle que esta es una cuestión bastante seria. Hoy, obviamente, con los medios de comunicación como están, con el Internet, con este mundo tan globalizado que existe, pues nosotros sabemos que muchas instituciones han pasado como a formar parte de la historia de nuestras vidas. Y es así como, por ejemplo, nosotros ahora rara vez vamos a un banco, por ejemplo. La mayoría de las transacciones las podemos hacer a través de la Internet. Ayer eran necesarias, hoy ya no. Usted puede comprar y pedir comida por internet, usted puede inclusive hacer un mercado completo y no necesita ir al supermercado. Usted puede comprar cualquier cosa, puede comprar ropa, zapatos, hasta un automóvil puede comprar usted a través de la internet. Inclusive podemos estudiar a través de salones virtuales, podemos ir a la universidad a hacer una carrera completa a través de la internet. Pero debemos pensar que, ¿será que ese es el caso para una iglesia saludable? De verla a través de la internet. Sabemos que en estos tiempos ha sido necesario, pero sabemos que es por un corto tiempo y que no es el común para nosotros de no asistir a la iglesia. Aunque es cierto que podemos escuchar alabanzas y podemos hacer muchas cosas con la iglesia, podemos escuchar una buena prédica. Lo que verdaderamente cuenta y lo que realmente nosotros recibimos es lo que vivimos dentro de la iglesia. Es como usted puede pedir una excelente comida, pero usted no la puede comer a través de lo que ve en la pantalla. Hasta que usted no recibe la comida, no la puede degustar. Y la iglesia, y lo que se recibe en la iglesia, digamos que es algo parecido. Usted necesita degustarlo, usted necesita estar inmerso en lo que es el servicio, la alabanza y la coronía con los hermanos para que usted pueda entender muchas de las cosas que el Señor nos quiere que nosotros entendamos a través de la iglesia. El Señor murió por ella con todas sus arrugas e imperfecciones. Podemos decir que no hay iglesia perfecta. Y a veces bromeamos diciendo, si usted encuentra una iglesia perfecta, cuando usted llegue ahí la daña. Entonces, no hay iglesia perfecta, hermanos. Todas esas iglesias tienen arrugas e imperfecciones, pero esa fue por la iglesia que el Señor murió. Nunca reconoceremos por completo lo que significa ser un hijo de Dios hasta que nosotros no nos arriesguemos a vivir una vida en comunidad espiritual. Hasta que no nos veamos expuestos directamente a la palabra, expuestos directamente a la voz del pastor, a la voz del maestro, a la voz de las personas que están allí atentas para escuchar lo que usted tiene que decir. Nunca va a ser igual a través de una pantalla. Inclusive para nosotros que estamos aquí detrás de la cámara, al frente de la cámara, no es igual. A mí me hace mucha falta la retroalimentación con los alumnos, el estarlos viendo, el ver sus reacciones, el oír sus puntos de vista ante las preguntas. No es fácil. Sabemos que es por un tiempo, pero no nos podemos acostumbrar. Bueno, mientras no nos arriesguemos a asistir a vivir esa alabanza, a vivir ese abrazo del hermano, a vivir esa mirada comprensiva del pastor, si no nos arriesgamos a eso, no vamos a entender muchas de las cosas que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Nos preguntan que cuál es la ventaja
de tener un cuerpo como el que tenemos, un cuerpo de la iglesia. ¿Cuál es la ventaja? Es una pregunta que todos nos debemos contestar, pero déjenme contestarla a la luz de mi experiencia. Yo he estado en 3 iglesias porque he vivido en 3 ciudades diferentes. No soy mucho de picar iglesia aquí y allá. He estado en 3 iglesias y en estas 3 iglesias yo he encontrado mi familia extendida. Yo en cada iglesia tengo una mamá, en cada iglesia tengo infinidad de hermanos. Y así como en las familias los hermanos son unos molestan, otros son mal geniados, otros tienen diferentes características, otros son súper amorosos, pero todos somos hermanos y todos nos debemos amar tal y cual como hermanos. Pero esa iglesia ha sido mi familia extendida en este país. Es allí donde yo me puedo refugiar, es allí donde yo puedo encontrar el abrazo fraternal, el abrazo amoroso, es donde el hombro en el que puedo llorar, el hombro en el que puedo decir mis quejas, a quien le puedo contar mis angustias. Y yo sé que todos hemos pasado por ese momento. Y a veces nuestra familia cercana no es la indicada para sustentarnos en esos momentos de angustia. Es una ventaja impresionante. Yo he visto familias realmente destruidas en este país, porque este país no es fácil, no es un país para todo el mundo, pero el llevar una situación tan complicada como es trabajar en este país, cambiar de profesión, olvidarse de lo que uno estudió allá y vivir el día a día en este país sin un apoyo emocional es muy difícil. Y he visto realmente familias que se han destruido porque no hay un apoyo, no encuentran un apoyo en nada ni en nadie. Realmente la iglesia es la que te da el piso para que puedas mantenerte firme cuando estás empezando en este país. Y es que el ser humano es un ser social, por ende somos seres sociales. Al principio el Señor desde Génesis dice la frase, dice que hagamos a nuestra imagen y semejanza. Ahí ya está hablando de 2 o más personas. A la imagen de semejanza implica algo en común que representa a 2 o más personas. Y realmente nosotros los seres humanos fuimos creados con un impulso social que no lo podemos obviar. Y está desde el principio de los tiempos, desde Génesis, vemos ese impulso a crear familias, a crear sociedades complejas como las que tenemos nosotros, mucho más complejas que los de los animales. Todos anhelamos tener una amistad o ser parte de un grupo, formar parte de. Eso es algo que nos ayuda a desarrollarnos en la comunidad. Pertenecer a una familia, como lo decía antes. Yo sé que pertenezco a mi familia, que mi familia en este momento es la Primera Iglesia Bautista de Orlando, que ustedes son mi familia. Eso lo llevo, lo tengo claro y sé que cuento con cada uno de ustedes a cualquier cosa que yo necesite, así como ustedes cuentan con nosotros igual. Cuando el Señor partió, cuando Él sabía que iba a dejar su ausencia, Él nos deja el Espíritu Santo. Y nos dejó a nosotros mismos unos con otros como parte de su cuerpo. Su iglesia, una familia de fe en Él. El cristiano mal ajustado cree que puede cumplir su fe a solas. Y realmente nosotros solitos no hacemos nada. Solitos no podemos caminar en una vida de fe. Y sin embargo hay muchas personas que son esos ermitaños de la fe que creen que solos pueden cumplir con el cometido que el Señor les ha encomendado para sus vidas. Pero nada está más lejos de la realidad. El diseño de Dios es que vivamos en comunión con el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Esto no es una opción, hermanos. El Señor lo hizo, lo dejó y pagó un altísimo precio por ese cuerpo. Un altísimo precio. Jesús nos juntó en una unidad espiritual como miembros los unos de los otros y miembros de su iglesia. Así que no es una opción, hermano. Esto es algo que el Señor, es un mandato de Dios, que nosotros nos unamos como hermanos y formamos parte y seamos parte de su cuerpo. Y vamos a estudiar un poco lo que nos enseña la Biblia a través de Pablo en el libro de Efesios, de cómo él ve y cómo él enseña a los efesios todas estas verdades.
El libro de Efesios no es un libro que vaya los Efesios sí, pero no es a un problema puntual de los Efesios, así como por ejemplo vimos en las clases pasadas, estábamos estudiando el libro de Primera de Pedro y vimos cómo él se dirigía a unos problemas bien puntuales que tenían las iglesias de la dispersión en Turquía, en lo que es el área de Turquía. No, aquí Pablo habla más generalmente a toda la iglesia, a través de todo el tiempo. En el libro de Efesios, Pablo cuenta en los 3 primeros capítulos unas grandes verdades teológicas. Y entre ellas vamos a encontrar cómo asume él que debe ser el cuerpo de Cristo. Hace hincapié en el propósito eterno de Dios y su objetivo para la iglesia. Conocer el propósito eterno de Dios es algo que nos va a clarificar muchísimo y nos va a abrir la mente para entender hacia dónde nos quiere llevar Él. Y conocer ese propósito eterno solamente lo hacemos a través de la palabra. Y en este texto, en el libro de Efesios, Pablo nos enseña unas verdades increíbles, y las vamos a ir estudiándolas poco a poco. Para comenzar, vamos a ir a Efesios 1, del 20 al 23. Yo quisiera leerles una partecita antes, la segunda parte del versículo 19. Y dice así, dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. Estas son frases que están llenas de una carga espiritual y de una carga teológica muy grande, porque son la base de lo que somos nosotros y de cómo debemos desarrollarnos. Entonces, comencemos aquí, dice Pablo, Pablo quería que entendiéramos que la sabiduría de Dios al redimir a su pueblo por la gracia. Pablo quería que nosotros conociéramos y quiere que nosotros entendamos, porque esto ustedes saben que es una verdad universal y que va a través de todos los tiempos. El apóstol Pablo reconoce que en este mismo poder divino que trajo a luz la salvación, operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ese mismo poder que opera en el Dios mismo, es ese mismo poder que resucitó a Jesús. Y en la clase pasada yo les decía que ese mismo poder de la resurrección es el mismo que nosotros tenemos adentro, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo adentro. Entonces él quiere aquí que nosotros entendamos perfectamente que ese poder de la resurrección, ese poder que trajo a Cristo a resurrección, es ese mismo poder que habita en nosotros. Pablo no menciona la crucifixión en este versículo. Si ustedes lo notaron, él no menciona aquí en ningún momento ni su muerte ni su crucifixión, ya que pues la crucifixión está asociada con la humillación que sufrió Cristo. Aquí solamente vamos a hablar de la exaltación, de lo que pasó después de que Cristo resucitara. Pablo aquí continúa mostrando que este es el plan de Dios que se manifiesta en Jesucristo, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Pablo habla de la exaltación de Jesús y dice que no es más que la conclusión del plan divino. El plan divino de Dios era exaltar a su Hijo y ponerlo en esos lugares celestiales, en esa entronación, en esa coronación. Y esto aquí nos trae curiosamente se menciona en el Salmo 110, 1, se lo leo. Dice el Salmo 110, 1,
Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ser sentado a la diestra de Dios implica que Jesús ahora toma el lugar de honor y autoridad para efectuar la voluntad del Padre sobre todas las cosas que conciernen a este mundo. Cuando Cristo fue exaltado y fue puesto en ese preeminente lugar, aquí terminaron todas las limitaciones impuestas por su encarnación. O sea, ya su aspecto humano ya no cuenta aquí, ya es totalmente divino lo que cuenta de aquí en adelante. Sabemos que Jesús fue 100% humano, pero fue 100% divino también. Aquí ya solamente es la divinidad la que está reinando. Y dice que reina sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Aquí Pablo muestra 4 poderes cósmicos o 4 poderes que están en las esferas celestiales y que en los que el Señor, sobre los que el Señor está por encima. Miremos lo que dice 1 Corintios 15, 24. Y es muy interesante y vamos a terminar con Colosenses 2:15. 1 Corintios 15:24 dice al respecto: luego al fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esa es una de las principales situaciones que las que el Señor va a llegar o ya está colocando a todos sus enemigos bajo sus pies. Pero es mucho más poderoso el versículo, bueno, todos los versículos son poderosos, pero Colosenses 2:15 me gusta mucho porque habla muy claro de cuál es ese, y lo hemos escuchado bastante. Yo sé que a muchos nos llena como de ese poder. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que hizo Jesucristo en la cruz, nosotros todavía no lo alcanzamos a comprender. Sabemos que Él pagó por nosotros, por nuestros pecados, ese dolor, pero también clavó a Satanás y lo puso bajo el estrado de sus pies. Y a veces tenemos en poco eso. Y todavía seguimos temiendo de muchas cosas cuando el Señor ha puesto todo bajo sus pies. El aspecto principal es que Jesús no puede ser visto igual a los poderes cósmicos de los ángeles siniestros que están bajo el control principal de este mundo. Jesús ha sido exaltado sobre todas las potestades. No hay nada que esté por encima de él. Todos los poderes demoníacos, todos los poderes satánicos, las 4 cosas, esas 4 autoridades, todo principado, toda autoridad, todo poder y todo señorío que el enemigo quiera hacer sobre nosotros está destruido porque el Señor lo tiene bajo sus pies. Y esas son unas verdades que nosotros tenemos que entender, comprender y llevar a nuestro corazón para que no haya nada que nos atemorice. Porque sabemos que tenemos un Jesús que está exaltado y que está por encima de cualquier situación y de cualquier cosa que nos quiera atormentar. Cuando Dios exaltó a Jesús, sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, ese cuerpo del que nosotros formamos parte, tiene por cabeza al Señor Jesucristo. Jesús ha recibido esa exaltación. Cuando Jesús recibe esa exaltación, la dirección cambia, pues Dios le ha dado a Cristo a la iglesia. Él
es el don de Dios para servir como cabeza, o sea, como guía. ¿Usted se imagina qué pasaría si las organizaciones, si no hubiera un líder en nuestra vida, si no hubiera en una nación, si no hubiera un líder? ¿Qué pasaría si la sociedad se desarrollara sin un líder? Llegaríamos a algo que se llama la anarquía. La anarquía es algo donde hay una ausencia total de poder político, de poder social, donde todo el mundo hace lo que quiere. Y es una situación bien complicada, bien difícil, porque todos somos presas. Si no tenemos a Cristo, todos somos presas fáciles del enemigo. Y se imagina cuando usted quiere hacer lo que usted quiera y sobre cualquier cosa, sin tener quien lo detenga. Eso sería la anarquía total. Pero Dios nos tiene, pero el Señor es nuestra autoridad. El Señor Jesús y nos puso una cabeza principal, una cabeza a la que debemos obedecer como cuerpo de Cristo. Dios le dio a su Hijo exaltado a la iglesia como la cabeza. Esta es una metáfora, obviamente. La iglesia somos su cuerpo. Y tenemos que reconocer esa interdependencia que hay. No hay usted no ve una cabeza por ahí andando sola, o un pie por ahí andando solo, o una mano andando sola. No, todos obedecemos a un mismo cuerpo. A un mismo cuerpo, y ese cuerpo le ha sido dada la cabeza, que es Cristo. Este es el plan de Dios para la plenitud de aquel que lo llena en todo. Veamos ahora qué dice Efesios 2, del 8 al 10. Efesios, aquí está en el libro, pero quiero leerlo de la Biblia directamente. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al Señor no se le escapó nada. Pablo había enseñado a los creyentes cómo la iglesia había sido incorporada como el cuerpo de Cristo. Entonces aquí Pablo desarrolla cómo la persona es hecha parte del cuerpo, hecha parte del cuerpo de la iglesia. Cómo somos nosotros cómo nosotros entramos a formar parte de ese cuerpo. El apóstol Pablo dice que todo comienza por gracia y continúa por fe. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. La gracia y la fe pues son compañeros inseparables. Pero aquí hay algo bien interesante, y es que ni la gracia ni la fe es por méritos humanos, porque dice que nada es de nosotros, ¿verdad? En el pensamiento de Pablo, la gracia es la base de la salvación y la fe es el medio por el cual se llega a la salvación. Pero ni la una ni la otra proviene de nosotros, del fuero humano, de este origen humano. Pero esto, Pablo enfatiza aquí que esto de todos modos todo se refiere a la salvación. Todo esto nos lleva, la gracia y la fe nos lleva al proceso de la salvación. Pablo siempre pone el esfuerzo humano en contraste con las obras de la ley. Aquí habla un poco de que se refiere a que nada es por nosotros, porque recordemos que en la ley era donde todo lo tenía que hacer la persona, todo era por su propio esfuerzo, tenía que obedecer las cosas y tenía el chance de un día al año pedir perdón por las cosas que no había hecho bien. Entonces todo, se refiere aquí Pablo especialmente a la ley. Y la fe verdadera abandona toda esperanza de que el pecador pueda ser justificado y confía en que Cristo es el que ha hecho la labor. Yo no me puedo justificar por fe. No puedo decir que es que yo, como tengo fe, voy a ser salvo. Es una fe que Cristo ha puesto en nosotros, que el Espíritu Santo,
que Cristo a través del Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Entonces, no hay por obras, no es por obras. Y nosotros hemos oído de muchas personas que se refieren, ya no digamos que a la ley, pero se refiere a que ellas son buenas personas y hacen cosas buenas, que ellas no necesitan un salvador ni que necesitan la iglesia, porque ellas son buenas personas y ellas nunca han hecho nada malo y que son dadivosas y que tienen y que ellas no hablan mal de nadie y que son mejores que la gente de la iglesia porque no se meten con nadie y porque así ellas saben y están seguras de que van a llegar al cielo derechito. Pero desafortunadamente nosotros sabemos que no es por las cosas que nosotros hagamos, no es por esas obras. Esas obras el Señor las tiene ya prehechas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Las obras de la ley son puestas en contraste con la fe también. Dice, Pablo se refiere e incluye cualquier intento de cumplir la ley de Moisés, pero se extiende a cualquier esfuerzo en general. Aquí era lo que les decía también, cuando hablaban de obras anteriormente o al principio, cuando Pablo habló a los efesios, pues se refería muy especialmente a las obras de la ley, pero hoy lo podemos traer también a esas otras obras de las que les estaba hablando, que son las obras como tal en general. El hecho de que usted sea buena persona, de que usted sea muy dadivoso y haga obras de caridad sin haberse entregado su vida a Cristo, pues no le sirve de mucho. Bueno, sabemos que todas estas obras que nacen de nosotros, que dicen yo voy a ir a entregar tantos mercados a la gente pobre, voy a ir a llevar tal o cual cosa, o yo siempre le doy de comer al hambriento, son obras que nos llenan de orgullo cuando no provienen de la pura esencia de Dios. Nos llenan de orgullo, nos llenan de altivez y siempre está la gente que actúa de esta manera esperando como una recompensa, ¿verdad? Como una recompensa. Entonces, por eso estas obras no las ve el Señor con buenos ojos. Dice Pablo entonces también aquí que somos, en el verso 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero esas buenas obras son una consecuencia de haber entregado nuestra vida a Cristo. Esas son las buenas obras que cuentan porque son las hechas por Él, las puestas en nosotros por Él. No es de nosotros, no sale de nosotros, somos su proyección. Cuando nosotros actuamos como Cristo actuaría y somos sus instrumentos, somos su cuerpo aquí en la tierra para producir esas obras. Esas son las obras que agradan al Señor. Una vida antes de Cristo estaba vacía, viciada por los delitos y pecados. Esa vida que llevábamos nosotros antes de reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Era una vida muerta sin la posibilidad de producir más vida. Si hay algo bueno en nosotros, solo puede ser por la obra de Cristo en nosotros y nada más. Lo verdaderamente bueno de nosotros ha sido puesto por Él mismo. Al considerar estas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó un camino perfecto para que nosotros estuviésemos ahí. Pero ese camino es a través de su iglesia, de su cuerpo. Por eso no podemos andar como ruedas sueltas. No podemos estar por ahí actuando solos, porque Él quiere es que su cuerpo sea glorificado también. Su iglesia sea glorificada. Si el creyente es la obra de Dios, y lo es, entonces su actividad, su moralidad y todo su bien que produce también es de Dios. Por eso todo lo que nosotros hacemos no lo podemos tomar como que yo lo hice. No, fue que es el Señor el que pone en nosotros esa capacidad de hacer buenas obras. Nosotros no somos tan buenos. Nosotros no somos tan buenas personas solos. Sin el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, no somos sino otras criaturas llenas por otras fuerzas que no son las del Señor.
Así como en Adán todos pecamos, sabemos también que en Cristo somos redimidos para disfrutar de su justicia y su bondad. Las buenas obras ya existen en Cristo y serán manifestadas en el contexto de la vida para la gloria de Dios. Esas son buenas obras que nosotros ocasionalmente hacemos y ocasionalmente producimos, no son obras para nuestro beneficio, para nuestra glorificación, para alimentar nuestro orgullo. No, son obras que solamente deben glorificar la presencia del Señor en nuestras vidas. Finalmente, entonces, vamos a ir a Efesios 2, del 19 al 22. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, mis hermanos, que seamos dignos de que Él more en nosotros. Dice entonces que, habiendo sido salvos por la gracia mediante Dios, vivimos una nueva realidad. Una realidad que todavía no terminamos de comprender y no terminamos de imaginarnos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es una realidad que cuando llega a nuestra vida, que cuando la entendemos, que no somos ciudadanos de este mundo, que si no somos ciudadanos del reino de Dios, muchas son las cosas que en nuestra mente se abren y que en nuestro corazón, y muchas cosas que en nuestro corazón cambian. Cuando usted entienda que usted no es de este mundo, que usted no está hecho para dar gloria a este mundo, sino al reino de Dios, muchas cosas cambian en nuestro interior. Ya no somos extranjeros. Todos nosotros hemos vivido lo que es ser extranjero en este país. Lo que es no ser parte de. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes han tenido la dicha de ya ser ciudadanos? Yo no he podido, pero no me importa, porque tengo una ciudadanía mejor que esa. Bueno, yo sé que muchos dirán, no, pero es importante, yo sé que es importante hacerse ciudadanos, pero esa ciudadanía que el Señor nos ofrece es mucho más grande, mucho más especial. Es una ciudadanía eterna y que nos hace dignos de muchas cosas a través de Cristo Jesús. El estado anterior de los gentiles era de extranjero. Recordemos, vámonos a la época de Pablo. Los gentiles eran extranjeros y si no tenían una ciudadanía eran advenedizos, o sea, eran como ciudadanos de segunda clase. Vistos como llegados de otro lugar, de un pueblo que no tenía la fe que ellos profesaban. No tenían derecho a reclamar los privilegios de Dios. Pero ahora somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué increíble privilegio, mis hermanos. Qué increíble privilegio que el cuerpo de Cristo forme parte de la familia de Dios. Aquí se declara una amnistía sin reservas. Es como si usted en este momento Trump lo llama y le dice, señor o señora fulana de tal, usted es miembro especialísimo de los Estados Unidos, del pueblo de los Estados Unidos. Más que eso, es esa ciudadanía que el Señor nos ofrece. Pero ¿quiénes son esos santos? ¿Quiénes son esos santos de los que somos conciudadanos? Hay varios puntos de vista. Unos dicen que es Israel, con los judíos, otros dicen que son los judíos cristianos, otros dicen que es la iglesia primitiva o todos los creyentes, y otros dicen que son los ángeles del cielo.
Pero parece que la más acertada es la cuarta. Todos los creyentes. Todos los creyentes somos santos. Parece ser la opción más razonable. Todos los salvos, sin hacer distinción entre personas, somos sus santos. Somos los santos de Dios. Dice entonces después, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Aquí Pablo lo que quiere hacer, cuando dice que somos el fundamento de apóstoles y profetas, es incorporarnos a lo que es la familia de Dios a través de los tiempos. Nosotros no somos ajenos a los profetas, no somos ajenos a los apóstoles, somos conciudadanos con ellos también. A veces podemos ver el Antiguo Testamento como lejos, como que es una parte de la historia que no nos atañe, que no, pero nosotros somos parte de ellos también. Tenemos una conexión con el Antiguo Testamento muy fuerte a través de los apóstoles, de los profetas y los apóstoles. Bueno, dice aquí, en el mundo de la construcción, dice que el albañil coloca la piedra angular para que sirva como referencia al determinar la posición de todas las obras de las piedras en construcción. En aquella época la piedra angular era muy importante porque era la primera que se ponía y era una piedra que tenía ángulos rectos. A través de esos ángulos rectos entonces usted podía proyectar las paredes y todas estas paredes salían con ángulos perfectos, ángulos rectos perfectos. Porque si no existiera esa piedra del ángulo, pues como que las paredes podrían irse en cualquier dirección, ¿verdad? Si usted tiene un ángulo recto, pues usted sabe que si sigue esta línea, pues va a ir derecha, y si sigue esta, va derecha, y si luego le pone un ángulo a esa, va a salir derecho. Esa primera piedra es la que hacía que la construcción saliera toda perfecta, con ángulos perfectos. Esa piedra angular es la que pone Jesucristo, y es la que nos da los lineamientos para que nosotros podamos seguir sus caminos rectos, sus caminos derechos. Esa piedra angular es la que nos dice por dónde debemos continuar, dónde debemos torcer, dónde debemos ir a la derecha, dónde debemos ir a la izquierda. Si usted conoce la palabra, sabe que cualquier decisión que nosotros debamos tomar, cualquier cosa que se presente en nuestras vidas, va a tener una respuesta en la palabra, porque ahí está esa piedra angular que nos va a decir hacia dónde coger para que esa construcción de nuestra vida nos salga derecha y con ángulos perfectos. Dice igualmente que creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo tiene a toda la iglesia en mente, pero en el sentido de que está construida en el Señor, en Cristo mismo. Y dice que habiendo hablado de la construcción de la iglesia en Cristo como piedra principal, ahora les recuerda a los lectores que ellos han sido edificados juntamente para morar con Dios en el Espíritu. El Espíritu también mora en ellos, en nosotros, o sea, y todo esto podemos apreciar, en todo esto podemos apreciar la presencia y la obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la construcción y habitación del templo espiritual, una iglesia compuesta de piedras judías y gentiles que abrazan a Dios. Hermanos, la iglesia es una parte fundamental, muy importante de nuestra vida como cristianos. El habitar en coinonía con los hermanos, el poder limar esas asperezas con los hermanos, el saber que cada hermano que está en la iglesia cumple un propósito en nuestras vidas. Piense usted en cualquier hermano, ese hermanito como que no le cae muy bien. Ese hermanito tiene un propósito invaluable en su vida, porque ese es el hermano que le va a enseñar a usted a ser tolerante, a ser amoroso, a pesar de. Entonces todos, hermanos, todos tenemos, y aún más fácil con aquellos que amamos, con aquellos que nos sentimos tan cerca, mucho más fácil estar todos unidos y ser parte de ese cuerpo de Cristo. Yo los invito, hermanos, a que nunca se alejen del cuerpo de Cristo,
a que en la medida de lo posible, yo sé que en este momento es difícil, yo sé que en este momento hay un punto de complicación, hermano, pero no pierdan la fe. La fe, mi andar en Cristo no lo define la pandemia. Mi andar en Cristo, mi economía con los hermanos no lo define una pandemia. Mi alimentarme como se alimenta uno en la iglesia con la alabanza, con la palabra y con la compañía, eso no lo define una pandemia, lo define la fe que yo tengo en el Señor. Yo los invito a que después de que pase el huracán, después de que pase un poco este peligro de contagio, sobre todo para los más ancianos, que usted vuelva a la iglesia, vuelva a ser parte del cuerpo de Cristo, porque allí es donde el Señor preparó las obras para que anduviésemos en ellas. No digo que afuera no se pueda, pero es mucho más difícil cuando usted no está habitando con toda esa cantidad de seres amorosos y de seres que a veces nos traen dificultades, pero que también cumplen un propósito en nuestras vidas. Le invito a que siga formando parte de la iglesia, a que en la medida que de lo posible usted asista a los cultos. No hay nada, mi hermano, nada igual que estar en la presencia del Señor. Sacamos tiempo para ir al restaurante, sacamos tiempo para ir de compras, estamos cerca de mucha gente que no conocemos. Créame que en la iglesia no hay peligro. Créame que se están tomando todas las medidas necesarias para su seguridad. Es importante, hermano, que usted ponga esto en una balanza y ponga en consideración qué es lo que el Señor realmente quiere para su vida. Yo estoy segura de que el Señor quiere verlo formando parte del cuerpo de Cristo. Oremos, hermano. Amado Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor. Te damos gracias porque volvemos a pensar y volvemos a analizar, Señor, en lo importante que es formar parte de tu cuerpo, Señor. El Señor, el Dios grande y todopoderoso, ha puesto a Jesucristo por cabeza de su iglesia, Señor. Y nosotros, siendo su cuerpo, Padre amado, queremos poder corresponder como tú quieres que lo hagamos, Padre. Danos la fuerza, danos la fortaleza, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que probablemente habrán días en que se tenga que cerrar por el tiempo, por los huracanes. Pero, Señor, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a volver, a regresar, a tocar tu puerta, Señor. A tocar la iglesia. Sabemos que no es el edificio, que somos nosotros, Señor, pero somos nosotros cohabitando en armonía, Padre. Permite que podamos entender esta parte, que podamos anhelar, Señor, volver a estar en tu presencia en nuestra iglesia, Señor, y volver a tener ese grupo tan especial, Señor, que teníamos y que vamos a volver a tener, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que te quedes con nosotros, que nos guardes, Señor, de la lluvia, de la tempestad, de la tormenta y de la peste. Y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Gracias, hermanos.